que yo creo, ¿sí?, que es hora ya de sacar a esa estructura que ha manejado prácticamente la prefectura por 12 años. Porque el señor Mancino no es más que el señor Dávila, y Dávila es Mancino. No esperemos ver cambios, porque son 12 años de lo mismo, 12 años del continuismo, son diferentes rostros con las mismas mañas. Una verdad clarísima, el actual prefecto anhela, ¿sí?, ser candidato de gobierno. No, eso no es una cosa que dice Juan Carlos Arzosa, es un secreto a voces. Él ha buscado por todos los medios ser candidato, de hecho lo ha dicho públicamente. El director provincial de ese partido también ha ratificado que podría haber una posibilidad. Si hacemos memoria, tanto Yanine como Mario llegan del mismo partido político que fue en su momento el Movimiento Creo, ¿sí? De hecho, Mario fue gobernador del presidente Lasso. Entonces, ese abanico de voluntades que se van a terciar, obviamente irán para el uno y para el otro, y lograrán dividirse en el caso de que ambos llegaran a terciar. Yo, como le digo, todos tenemos el derecho y la obligación, ¿sí?, de votar y ser elegidos, ¿sí? Y veamos cómo nos va. Y vuelvo y repito, yo creo que todos los que en este momento están con una idea de terciar esa candidatura hacia la prefectura son gente que ha tenido ya una experiencia política. Saludarle y bueno, vamos primero por la parte política esta que genera mucha disidencia de por dónde van a ir nuevamente las administraciones de los gobiernos autónomos aquí en la provincia de Loja. Tanto alcaldía y prefectura. Alcaldía tenemos ya casi fijo 15. Posiblemente han de salir unos 3, 4 por ahí, pero 15. Estamos hablando de casi 20 candidatos. Estamos en Loja, y en Loja cualquier cosa puede pasar. Y de la prefectura se ve que hay con unos 7 ya refijos. Yo le veo 7 fijos. Y 3 que podían llegar. Posiblemente en la alcaldía tengamos unos 20 y en la prefectura tengamos de 10 a 12. Eso es básicamente el escenario. Ahora, ¿por qué tan pronto? Si las elecciones todavía son en el 2027, Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Johncito, qué gusto saludarlo a usted, a toda su culta audiencia y teleaudiencia, a los amigos digitales que siguen a través de este importante medio de comunicación. Bueno, aquí hay una cosa cierta. Entre más candidatos haya, no es que la democracia mejora, más bien pasa todo lo contrario. Cuando esto sucede, los únicos beneficiarios no son los que aparecen de la noche a la mañana, sino los que han vivido de la política muchos años y que ya han tenido presencia en elecciones anteriores. Porque siempre va a existir un voto duro, no siempre el mismo, porque obviamente el desgaste natural, tanto del mismo del punto de persona como de agrupación, se da. Pero eso no quiere decir que ese voto duro vaya a migrar en su totalidad a A, B o C. Siempre va a permanecer un porcentaje interesante para la persona o la agrupación que se está postulando en su momento. Mientras que cuando aparecen un exceso de candidatos, minan la posibilidad de que tal vez una tercera vía pueda llegar a capitalizar ese voto, porque obviamente entre todos se van quitando y los que tienen ya ese porcentaje fijo son los que podrían estar teniendo nuevamente una alcaldía, una prefectura. Esa es una triste realidad de la democracia. No porque exista un abanico gigante de candidatos quiere decir que la democracia vaya a mejorar, sino más bien, a mi criterio, empeora las cosas. Cuando estamos en Loja y hablamos de candidaturas, tenemos de 3 tipos: de los que ya tienen mucha experiencia, de los que han tenido su participación, quizás no con experiencia, pero han tenido su participación al menos de manera continua en los procesos electorales, y los otros que recién están queriendo aprender a debutar. De esas 3 gamas, aparte de lo que usted me acaba de mencionar de quienes podrían ser beneficiados, ¿no tienen posibilidad alguna los nuevos o quizás los que están en el segundo pelotón versus a los primeros que le acabo de mencionar, Juan Carlos? A ver, a mi criterio lo que va a pasar en la actualidad, porque estamos ya escuchando ya algunos precandidatos, porque todavía todos son precandidatos o aspirantes a un puesto de elección popular. Muchos de ellos se lanzarán con candidaturas a la alcaldía, pero en el proceso terminarán siendo candidatos a concejales, sobre pretexto de poder generar un proceso de unidad, ¿sí? Entonces, desde ya están poniendo a disposición no la candidatura a la alcaldía, sino más bien una candidatura a la concejalía en apoyo a un tercero o a una agrupación que ya tiene muchos años en el proceso,
que podría llegar a decir, vamos a unificar criterios en favor de Loja, pero con el único objetivo de sacar una concejalía de por medio, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de posiblemente 20 candidatos, la verdad es que terminaremos entre los 10 o 12, que ha sido prácticamente la norma en la ciudad de Loja. Y, por ejemplo, con el tema de respecto a la prefectura, ahí no se ve como en el Cantón Loja, mucha más gente. Ahí se ve gente que ya ha tenido su recorrido, gente que ha estado en el poder, tanto en A, X, B y Z actividad política o ejecutiva, que están ahora terciando al menos esta posibilidad. Si vemos los resultados en la prefectura, los 3 últimos fueron Mancino primero, Kelvin segundo, Darío Loja tercero, y cuarto, no me recuerdo incluso cuál quedó en cuarto. No. Max Íñiguez quedó cuarto lugar. Max Íñiguez. No recordaba. Y ahora tenemos otro pelotón, por ejemplo el pelotón de nuevamente Mancino, Kelvin, se dice también que Darío Loja, pero ya aparece también Yanine Cruz en este escenario, y también lo ponen al exalcalde de Celica, Osvaldo Román. Acá en la prefectura mucho menos. ¿Por qué es menos apetecible las candidaturas en la prefectura a diferencia de la alcaldía? No es que sea menos apetecible, es un puesto de un gramaje tan importante desde el punto de vista político, es el hecho de cómo llegar a hacerse conocer, ya sabiendas de que la situación de la prefectura es un recorrido mucho más amplio, más profundo, son 16 cantones, 78 parroquias, y por obvias razones hasta un poco más oneroso, ¿sí? Entonces, obviamente la reducción de intereses va cayendo y vemos que hay un grupo o un pelotón interesante, como usted bien lo acabó de mencionar. Todos los que nombró en su momento ya tuvieron, ¿sí?, un leve paso por el ámbito público, interesante o no, ¿sí? Será el pueblo que a la final decida. Lo que yo creo, ¿sí?, que es hora ya de sacar a esa estructura que ha manejado prácticamente la prefectura por 12 años. Porque el señor Mancino no es más que el señor Dávila, y Dávila es Mancino. Entonces, esa realidad que no ha cambiado, porque siguen siendo los mismos que contratan, los mismos que fiscalizan, los mismos que hacen esas vilas que no valen de nada porque duran 3 o 4 meses y después desaparecen. Por lo menos demos una oportunidad a los lojanos de conocer a un nuevo personaje, hombre o mujer, que pueda llegar a hacer las cosas de mejor manera. Pero si la misma estructura mafiosa seguirá manejando el gobierno provincial, pues no esperemos ver cambios, pues. No esperemos ver cambios, porque son 12 años de lo mismo, 12 años del continuismo, son diferentes rostros con las mismas mañas. Juan Carlos, una de las cosas que se le critica también a las dos autoridades, sobre todo al actual prefecto, es que es su silencio cómplice. Sabe muy bien que no tiene dinero para pagarle a la gente, sabe muy bien que no tiene dinero para hacer casi nada, y él sigue acudiendo al BEDI a andar pidiendo préstamo. Yo no sé cuánto de préstamo tendrá la prefectura, y ya encima que el pobre próximo prefecto debe estar jodido con tanto crédito. Ahí sí se trata, no me dejaron la mesa servida, ahí sí podría entrar esa dicotomía. Pero quiero ir puntualizando, ¿por qué tan callado el actual prefecto para que no reclame? Por ejemplo, hay alcaldías, no solo la prefectura, alcaldías tienen de 3 a 5 meses que el gobierno no les está haciendo la transferencia de los recursos. ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el silencio dentro de una autoridad? Bueno, aquí hay una verdad clarísima. El actual prefecto anhela, ¿sí?, ser candidato de gobierno. No, eso no es una cosa que dice Juan Carlos Arzosa, es un secreto a voces. Él ha buscado por todos los medios ser candidato, de hecho lo ha dicho públicamente, el director provincial de ese partido también ha ratificado que podría haber una posibilidad. Entonces hay que estar de a buenas con el gobierno, no puede ponerse a pelear por el gobierno, ¿sí?, sino más bien ver cómo tender puentes para ver si logra consolidar ese deseo. Yo no puedo decir si está bien o está mal, si va con el gobierno o no va con el gobierno. Yo creo que Loja debe escoger bien y no volver a golpearse el dedo gordo del pie con las mismas autoridades que han hecho lo que ya sabemos. ¿Cuál va a ser el futuro de Loja entonces con esta chanfaina de candidatos para el año 2027? Pese a que todavía estamos a más de un año, posiblemente un año, un mes casi por delante para poder recién saber
¿quiénes posiblemente serían las próximas autoridades? Bueno, de lo que se conoce, septiembre-octubre serían las inscripciones, ¿no es cierto? No estoy muy claro la fecha exacta, y estaríamos votando en febrero del 27, ¿ya? Todo este año es un año estrictamente electoral, donde vamos a escuchar nombres que se van a lanzar a la palestra política y después terminarán transando para hacer alguna otro tipo de autoridad, buscando aglomerar votación, digámoslo así, y obviamente voluntades para poder ayudar a un tercero. Vuelvo y repito, yo creo que Loja tiene la oportunidad en este momento de analizar perfiles, ¿sí?, que van a existir muy buenos perfiles. De hecho, hay algunas personas que considero que valen la pena que estén pensando en terciar una candidatura y que ya lo han dicho públicamente. Hay otras que creo que ya no es necesario que estén en la palestra política, pero a la final la decisión la toma el pueblo de Loja. Y eso esperemos que no nos vaya a pasar nuevamente factura. Nos jactamos de ser 3 veces universitaria y tenemos las autoridades que tenemos, lastimosamente, porque no hemos madurado políticamente, tanto los políticos en sí como los mismos votantes. Juan Carlos, Yanine aparece en el escenario luego de mucho tiempo y ella mencionó justamente aquí en este medio de comunicación que la intencionalidad de ella siempre fue la prefectura de Loja. Ahora, voces también a la interna mencionan de que es posible de que una candidatura a la prefectura le podría hacer muchísimo daño a los votos que podría, en este caso, poder cooptar el ingeniero Mancino, obviamente de la mano del ingeniero Dávila, para un proceso electoral. En caso de que puedan pugnar la candidatura a ambos. ¿Usted le ve posibilidad de que eso ocurra o cada quien tiene su formato diferente? Aquí hay una verdad. Obviamente cada persona tiene su caudal de votación, pero también es cierto, si hacemos memoria, tanto Yanine como Mario llegan del mismo partido político que fue en su momento, el Movimiento Creo, ¿sí? De hecho, Mario fue gobernador del presidente Lasso. Entonces, ese abanico de voluntades que se van a terciar, obviamente irán para el uno y para el otro y lograrán dividirse en el caso de que ambos llegaran a terciar. Yo, como le digo, todos tenemos el derecho y la obligación, ¿sí?, de votar y ser elegidos, ¿sí? Y veamos cómo nos va. Y vuelvo y repito, yo creo que todos los que en este momento están con una idea de terciar esa candidatura hacia la prefectura son gente que ha tenido ya una experiencia política. Unos de elección ya popular que han sido autoridades, otros que han sido autoridades en otros, por ejemplo, Darío Loja creo que estuvo en el AME. Bueno, todos han tenido un paso político importante que les ha enseñado a actuar y manejar estos particulares. Si comparamos a lo que podría ser figuras como Yanine Cruz o Mario Mancino, sabiendo que Yanine Cruz al menos políticamente tiene más experiencia, quizás en la parte administrativa Mancino tenga más por lo que fue funcionario casi de confianza del exprefecto Dávila. Entre los dos, ¿sí existe esa posibilidad de que se puedan dividir o no puede tener claramente cada uno su crecimiento? Porque las épocas anteriores no son distintas a las de ahora, si hablamos en un nuevo proceso electoral, por la similitud de haber estado, pero ya en tema de votación como tal. Como tal, yo creo que cada persona tiene su voto duro. Independientemente Mancino o la exasambleísta Cruz tendrán ese porcentaje ya fijo de personas que creen y consideran que pueden llegar nuevamente, que podrían llegar. Yanine fue en su momento asambleísta y también fue presidenta de la Cordicón, si no me equivoco. Consejo de Comunicación. Ya, entonces ambos tienen una experiencia importante y vuelvo y repito, también es cierto que ambos nacieron en el Movimiento Creo y que obviamente el hecho de salir del mismo núcleo pues puede generar un proceso de división, ¿sí?, entre el uno y la otra. Con una diferencia, es que uno lo lleva a las obras que dejó haciendo el otro de manera abierta. No lleva tapando las obras que hizo el otro. Obviamente. Y la otra figura ha dicho que con ninguno de los dos. Esa es una de las diferencias al menos que existe en este momento. ¿Cuál de los dos es el más beneficiado o afectado con esta enhorabuena pues de que Yanine haya dicho eso, pues sí, porque creo que hay que marcar el horizonte de forma personal. Ya no podemos seguir arrastrando a ese grupo de personas que han hecho tanto daño a la provincia, que yo en su momento pensé que el ingeniero Mancino iba a actuar de una manera independiente,
que iba a romper ese cordón umbilical que tiene con el ingeniero Dávila, pero la realidad y los hechos nos han dado todo lo contrario. Entonces, si Yanine ya lo ha dicho públicamente, y enhorabuena que sea así, pues es algo importante para Loja, en el caso de que ella podría llegar, como obviamente, como cualquiera de los otros candidatos, a poder llegar al gobierno provincial. Políticamente hablando, Juan Carlos, ¿qué le hace a una autoridad X no dejar los hilos del pasado y tomar una nueva postura como nueva figura? ¿Qué es lo que lo hace mantenerse? No hablemos de este caso, hablemos en general. ¿Qué los hace seguir en este caso queriendo cargar un pasado que quizás no es lo más importante de una persona, independientemente si tiene amistad con A o B o C, cuando uno sabe que las cosas están mal, saben que están mal. Los principios y los valores son los que rigen el destino de las autoridades y de las personas en particular. Si yo sé que A, B está robando, a pesar de que es mi amigo, no voy a irme pues con él, ¿sí? Entonces, lo que vale como ciudadano, como persona, como ser humano, son principios y valores. Si los otros ya no los han tenido o en el camino los perdieron, pues allá ellos. Pero yo cuido mi nombre como lo he hecho de forma particular. Pueden haber otras personas hecho cosas irregulares, pero son ellos, no yo. Juan Carlos, con toda esta chanfaina de candidatos que tenemos, ¿qué le espera al cantón y a la provincia y al resto de cantones de la provincia de Loja? Bueno, vuelvo y repito, no quiere decir que porque exista una gran cantidad de candidatos la democracia mejora. A mi criterio más bien es como el cangrejo, vamos para atrás, por el hecho que ya conversamos en su momento. Pero también es importante que la gente estudie perfiles, John, estudie perfiles de candidatos, hombres o mujeres que estén pensando en postular y veamos cuál realmente nos conviene. No votemos por la euforia o por la campaña más cara, porque campañas caras van a haber. De hecho, ya hemos de estar escuchando cómo se mueve por aquí, cómo se mueven por acá, que están inaugurando obras pensando ya en la reelección y cosas así. Pero más bien analicemos quién puede sumar y multiplicar para Loja, no restar y dividir como lo hemos visto en la actualidad. Ahora sí, Juan Carlos, quiero dejarle con su mensaje final hasta que producción se despierte, así que pues como siempre la orden aquí en lo del momento Loja y el mensaje de llamado de conciencia a la gente, porque yo creo que si Loja no hace un viraje en este momento, yo en lo personal creo que no va a haber retorno nuevamente. Mire, creo que Loja ya ha aprendido, Loja ha analizado, Loja conoce cómo se han manejado estructuras mafiosas en los gobiernos tanto municipales como provinciales, y Loja no va a querer repetir, y espero que sea así, no estoy lanzando palabras al aire, espero que sea así, y que vayan personas que realmente vayan a resolver la infinidad de problemas que tenemos los lojanos, tanto en el ámbito local como provincial, y que la prefectura sea esa mano amiga con los 16 alcaldes, con los 78 presidentes de juntas parroquiales, y no simplemente sea el acomodo o la caja chica de un grupo de advenedizos que han vivido de la prefectura ya muchos años, 12 años a la larga, ¿sí? Y que en la alcaldía no vayamos a cometer el mismo error de lo que ya cometimos, ¿sí?, con el exalcalde Quesada, que por pensar de que esta persona llega del pueblo y que conoce las necesidades, los resultados están ahí. Y la atropellada democracia que tenemos en nuestro país hace que llegue una tercera persona que nunca pensó ni siquiera ser concejal, mucho menos alcaldesa. Y vuelvo y repito, ahí está la realidad de Loja, triste, pero que se puede cambiar el próximo febrero del 27.